Para a la presentación de este simposio que está titulado Psicoterapia Grupal para promover la salud mental durante la pandemia por COVID-19. Una pregunta, ¿tengo habilitada la pantalla para poder compartir pantalla? Sí, es correcto. Muchas gracias, Jordi. ¿Ya se puede ver en pantalla completa? Sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Yo soy Bruma Palacios Hernández, profesora investigadora del CIPSI, de esta comunidad entrañable, y el día de hoy tengo el gusto y el placer de compartir con ustedes y de presentar junto con un grupo de compañeros de trabajo, colaboradores y también psicólogos, todos celebrando con mucho trabajo este día de hoy hasta las 8 de la noche que nos tienen puestos y pegados en la pantalla. Para presentarles una experiencia, un análisis de una experiencia sobre la psicoterapia grupal para promover la salud mental durante la pandemia por COVID-19. Y voy a dar una breve introducción del simposio para darle paso también a la presentación de mis compañeros y comentar en qué orden vamos a estar trabajando con ustedes. En primer lugar, bueno, yo creo que la conferencia magistral extraordinaria que nos antecedió nos da una pauta perfecta para iniciar con esta reflexión también en la provocación que nos convoca en este año nuestro cuarto Congreso Internacional de Investigación Transdisciplinar en Ciencias Humanas, que es lo que nos ha dejado la pandemia y también lo que nos ha provocado, ¿no? E inicio con esta frase de Abraham Maslow, en donde supongo que es tentador tratar todo como si fuera un clavo si la única herramienta que tienes es un martillo. Un poco es la provocación del simposio del día de hoy, dado que también la pandemia nos obligó en el campo de los que trabajamos en salud mental a empezar a romper esquemas, no solamente de formación, sino también de abordaje y de intervención, ¿no? Y en este sentido, el contexto todos lo conocemos, ¿no? La salud mental se convirtió, afortunadamente, quizás sí es algo importante y benéfico que nos ha traído la pandemia, en un tema caliente, por decirlo así, en un tema de la boca de todos, cuando también ha sido durante mucho tiempo un tema tabú, difícil de hablar entre toda la población, ¿no? Y con este esquema que salió muy temprano de Víctor Sen, incluso difundido en Twitter originalmente, nos referimos a la noción y a la apuesta en donde se denominó a la salud mental como la cuarta ola de la pandemia, en donde es una ola que sigue creciendo, que tiene efectos a largo plazo y que incluía la aparición de todo lo que eran las secuelas del trauma psíquico vivido por la pandemia, la aparición o la reactivación e intensificación de los trastornos mentales y toda la serie de factores determinantes transversales multidimensionales que la atraviesan, y también obviamente señalaban en gran parte la preocupación por el agotamiento y el síndrome ya conocido como burnout, ¿no? Y bueno, en México, cuando nosotros iniciamos con la jornada de sana distancia dictada por el gobierno federal, a partir de marzo del 2020, nos enfrentamos con un escenario totalmente adverso, por decirlo así, atravesados por el confinamiento, aquella población que pudo confinarse, que pudo hacer un aislamiento físico. Sabemos que hay un gran grupo de sectores poblacionales que no lo lograron hacer, y con ello también es importantísimo hablar de ello, pero también a una sobreexposición informativa cuando la evidencia no existía, cuando se conocía poco, cuando había incluso teorías conspiracionistas, mucha duda sobre lo que iba a suceder y sobre el escenario futuro que se veía catastrófico. Pero también puso en uno de los retos más históricos que hemos visto nuestro sistema de salud. Ya de por sí débil, sin embargo, se ha visto muy afectado, muy debilitado con toda la sobrecarga de la prioridad de la atención a la pandemia, lo que ya sabemos, problemas estructurales, económicos, incluso políticos que han atravesado toda la estructura del sistema de salud público. Y por obvias razones, una crisis económica en todos los sectores. Se ha hablado incluso de las brechas inmensas que se intensificaron, de la desigualdad, la aparición de la violencia por el confinamiento. Recordemos esta
esta idea tan fuerte que también hemos estado reflexionando sobre confinarse y estar en el hogar no era necesariamente para muchos el lugar más seguro y vimos también las consecuencias de ello. Y algo muy importante que hemos visto a lo largo de la salud mental de toda la población, el incremento de la inequidad y de la desigualdad en muchos sentidos, ¿no? ¿Y qué es lo que vimos en términos de la población de la salud mental? Pues vimos obviamente miedo intenso a contagiarse, conductas de riesgo, una crisis también de pánico, de agorafobia, de temor a la presencialidad, actualmente en las diferentes fases de retorno, alteraciones cognitivas, sobre todo de concentración, memoria y atención, de la calidad del sueño, ya hemos visto varios trabajos que lo hablan, sintomatología depresiva, sobre todo ante tanta pérdida significativa, no solamente desafortunadamente de las muertes, sino también pérdidas laborales, sociales, económicas, y con ello un incremento en el riesgo suicida, duelos muy complejos sin poder hacer despedidas e historias realmente dolorosas sobre el sufrimiento de no poder incluso ver a los familiares fallecidos, estrés crónico y agotamiento por todos los cambios, tanto laborales, la sobrecarga de tareas, el síndrome de burnout que atravesó ya no solamente a los que trabajábamos, sino también a los padres, a los maestros, a los trabajadores esenciales en particular. El síndrome post-COVID, que también se ha ya documentado mucho, aquellas personas que han padecido de 1, 2, 3 episodios de COVID, que se están viendo secuelas de largo plazo, un incremento de la violencia, ya lo decíamos, por el confinamiento, un mayor contacto de agresores, sobre todo si se encontraban en las familias, y un mayor uso de sustancias, sobre todo de tabaco y de alcohol, estos como estrategias de afrontamiento ante la elevada ansiedad y depresión, y había grupos en particular muy vulnerables, como eran aquellas personas ya con alteraciones de salud mental previas, las personas ya contagiadas, diagnosticadas, sobre todo con síndromes, con síntomas elevados de COVID, los trabajadores de salud que siguen viviendo un reto impresionante, los niños, los adolescentes que han quedado un poco abandonados, poco visibilizados en este periodo, las mujeres embarazadas y en periodo perinatal y los adultos mayores, ¿no? Y el reto de enfrentar esta demanda de una salud mental de la población en México, pues nos llevó también a reflexionar sobre la escasez de recursos que ya teníamos en nuestro país, no solamente un sistema de salud mental público muy reducido que pocos conocemos, sino también poco prioritario ante la gran carga de la atención a COVID. Pero también un país con condiciones socioculturales, con alta estigma relacionada a problemas de salud mental, de la que poco se hablaba, y una desigualdad económica en donde prácticamente la mayoría de la atención psicológica, la atención de salud mental, se ha reducido al acceso, a la posibilidad de acceso económico a la atención privada. Pero también los retos de rebasar la atención individual a la que los profesionales de la salud mental hemos estado acostumbrados desde hace muchas décadas, y un poco uso de la telepsicología que se pensaba como algo prácticamente inaudito, que no se, aunque se tenía mucho manejo de las TICs, era más un manejo de redes sociales. Y por el otro lado vimos a su vez la necesaria colaboración de otros agentes, colegios, asociaciones de psicología, universidades como la nuestra, que es la experiencia que les traemos, y profesionistas privados que se sumaron a ofrecer de forma voluntaria y solidaria apoyo gratuito por todas las vías. Pero también era importante reflexionar que habría que hacer un triaje de la salud mental. No todas las necesidades eran urgentes. Teníamos un grupo de personas que estaban sufriendo por una crisis del bienestar, una desestabilización, pero no requerían atención muy especializada. Y había que promover no solamente su recuperación, sino también estrategias de autocuidado, construir redes de apoyo y ofrecer intervenciones de mayor alcance. Y por el otro lado, la gran oportunidad de generar, de identificar, diseñar, aplicar y probar nuevos servicios y formar a los profesionistas de salud mental en nuevas modalidades de atención e intervención psicológica y rebasar el esquema individual hacia un esquema mucho más grupal. Ya lo decía nuestra conferencista anterior, el trabajo de la acción colectiva, ¿no? Lo cual se convirtió en una necesidad. Y el objetivo de este simposio que queremos compartir con ustedes, pues es presentar el análisis de una experiencia de un programa de psicoterapia grupal breve en línea que fue diseñado y orientado para la mitigación de las secuelas de la salud mental en adultos asociados a esta exposición de la pandemia por COVID-19 en México. Para ello,
vamos a abordar y contamos con la grata presencia de varios compañeros. En primer lugar, estará con nosotros participando el doctor Luis Pérez Álvarez, profesor investigador de tiempo completo del CIPSI de nuestra universidad, quien va a abordar el tema sobre la pertinencia y relevancia de la atención psicológica grupal durante la pandemia y quien ha sido prácticamente nuestro asesor teórico, metodológico, con una amplia experiencia en el campo de grupos e instituciones. Y a continuación abordaremos también la descripción de la propia experiencia de psicoterapia grupal, pero incidiendo también en una reflexión sobre el análisis del rol de género que observamos en los participantes durante este proceso. Este trabajo estará a cargo de mi compañera psicólogo Jordi Martínez Pedraza y de su servidora. Posteriormente daremos hacia la reflexión, hacia un tema importante que es la COVID-19 y su efecto en la salud mental, un análisis desde la psicoterapia grupal, cómo vivimos todas estas olas y los efectos diferenciados, un trabajo que estará a cargo del psicólogo Joaquín Alejandro Rodríguez Rodríguez y también de la psicóloga María Fernanda Bautista Bello. Y posteriormente, la reflexión sobre las tecnologías, a cargo de la psicóloga Saraí Martínez Rodríguez, quien nos compartirá este análisis sobre el uso de las TICs como herramientas para promover la salud mental ante situaciones de emergencia. Y concluiremos con el psicólogo Mario Alberto Silva Flores y la compañera Aranza Escobar Cisneros, quienes reflexionarán cerrando con nuestro simposio sobre la coterapia, experiencias de formación en salud mental frente a la pandemia por COVID-19. Frente a ello, no me queda más que agradecerles a todos su presencia y también cederle la palabra a nuestro querido doctor Luis Pérez Álvarez. Adelante, Luis. Muchas gracias, Bruma, por toda esta introducción de contexto que nos sirve a los que nos acompañan para justamente situar de lo que vamos a compartir en este espacio. Voy a compartirles una presentación que tengo por aquí. Déjenme localizarla primero, según yo ya estaba lista. Aquí está. A ver, permítanme, vamos a... Ahí está. Okay. A ver, ustedes me dicen si ya se ve. La pongo en modo de presentación. Ahí, ¿verdad? Ya la vemos, Luis. Perfecto. Ok. Bueno, pues voy a ser muy breve en este planteamiento. Justamente estas dos palabras, pertinencia y relevancia de la psicoterapia grupal o de la atención psicológica grupal durante la pandemia, se convirtió de manera subrepticia en una alternativa. Y lo que dices de Maslow, pues viene bien, porque bueno, en Morelos, como en muchas entidades de la República, solo se sabe hacer psicoterapia individual o de algún otro tipo. Pero, y desde esa perspectiva es que queremos atender, o desde el enfoque que sabemos, desde ahí queremos atender. Cuando lo que tendríamos que hacer es diversificar dependiendo de las causas, de los motivos de consulta de quienes atendemos. Bien, pues en un rapidísimo recorrido, esto que les muestro aquí, ustedes podrán ver que hay todo un movimiento y una documentación desde pues, el siglo pasado, en realidad. Todo esto arranca en Estados Unidos. Hay quien dice que la cuna de la atención grupal, de la atención colectiva, fue en Estados Unidos, en 1905, cuando este médico de apellido Pratt empezó a reunir pacientes con tuberculosis y otro tipo de padecimientos para hacerles saber, por ejemplo, desde qué era la enfermedad, explicarles a sus pacientes en qué consistía, cómo iba a evolucionar. Poco a poco se fueron agregando otros tantos médicos, psiquiatras, para atender de manera colectiva. Bien a bien todavía no se trataba de psicoterapia grupal como hoy la conocemos, y fueron agregando nuevas poblaciones como pacientes con cuadros psicóticos. Obviamente los hospitales psiquiátricos empezaron a tener una fuerte presencia en el modo de atención. Las dos grandes guerras mundiales evidentemente aceleraron las formas, las maneras que para ese entonces se tenían de atender a poblaciones amplias
¿verdad? Ya sea civiles o militares que estaban en una situación de tremenda necesidad de ser atendidos. Van apareciendo nombres, apellidos, como la pareja Schilder y Bender, quienes se dedicaban a la atención, por un lado, a los niños de manera grupal, y Schilder por el otro lado con adultos en el mismo hospital psiquiátrico en Estados Unidos. Muchos de estos apellidos de estos personajes que iniciaron el movimiento de lo grupal habían sido exiliados de la Europa después de las guerras y se alojaron como muchos en América y parte de ellos en Estados Unidos. Vale decir que hacia el 35 del siglo pasado surge en Estados Unidos uno de los grupos más icónicos que le van a dar sentido a la forma de entender y comprender qué son los grupos. Una especie de grupos fraternales que son los de AA y de ahí para adelante. Los grupos de autoayuda van a ser un ícono para toda este movimiento internacional de la psicoterapia grupal, lo que más adelante ya tendrá el nombre de psicoterapia grupal. También más bien después de la Segunda Guerra Mundial, después del 45, la Cruz Roja establece en Estados Unidos y en muchas partes del mundo para los veteranos de guerra la forma de atención grupal. Entonces, como ven, pues Estados Unidos pues puso como el primer paso para atender y a la fecha pues muchos grupalistas, entre ellos Irving Yalom, quien desde Palo Alto, California, sigue publicando y escribiendo una obra profusa que ustedes podrán consultar. En buena parte de Europa, Francia particularmente, con el CEFRAP, que es el Centro de Estudios para la Atención en Psicoterapia Psicoanalítica Grupal, aparecen entre muchos, por ejemplo, Adler, conocido por todos nosotros, quien con la influencia que tiene de Freud y el psicoanálisis, pues va a llevar esta nueva forma en presencia, digamos, contemporánea de Freud. Obviamente Freud puso cara de qué estás haciendo, el psicoanálisis no puede practicarse más allá del diván, sin embargo, bueno, pues por eso se van a conformar líneas de disidencia y van a abrir nuevas escuelas. Metzel también van a llevar el tema de la psicoterapia de grupo a otros espacios no clínicos, prototípicos, como son las cárceles y los hospitales psiquiátricos. Jacobo Levi Moreno, que viene también del ámbito de la medicina, la psiquiatría, ya sabemos, lo ubicamos muy bien con el tema de el psicodrama, a Kurt Lewin con la teoría de campo, que van a abonar en este terreno lo que hoy se estudia de manera como muy puntual sobre los procesos grupales. En el caso de Inglaterra, bueno, Bion, de influencia kleiniana, va a retomar varios conceptos que nos ayudan hoy día a pensar cuando hablamos de grupos de contención, por ejemplo, contenido continente. Fulkes es otro investigador de lo grupal inglés también, con fuerte presencia en Estados Unidos, quien ha escrito y publicado muchos trabajos sobre el grupoanálisis. Y particularmente en Francia, con el CEFRAP, Didier Rancière, René Caes, Angelo Bejarano, Jean-Bertrand Pontalis, entre otros, que han empujado esta nueva forma de trabajo más allá del psicoanálisis individual. En la Argentina, bueno, pues ya sabemos que tenemos la presencia importante de Pichón Rivière, a León Greenberg, a Mary Langer, a Emilio Rodríguez, a José Blecher, a Pavlovsky, a Fernando Ulloa, a Juan Carlos de Brasi, a Ana María Fernández, entre muchos otros que no señalo aquí por la brevedad del tiempo, pero que justamente van a formar para muchos latinoamericanos
la cuna de formación de lo grupal para diversificarla en otros países. Es el caso, por ejemplo, de que varios de los médicos, psiquiatras, psicoanalistas de aquella época, de los años 50, 60, 70, como Ramón de la Fuente, quien había viajado al extranjero, ya sea a Estados Unidos o a la Argentina, como José Luis González Chagoyán, Gustavo Quevedo, bueno, Frida Smoot, que viene de Argentina, que había llegado de Europa a la Argentina, se van a trasladar a México y van a empezar a hacer una tradición de la atención grupal. Santiago Ramírez es un personaje bastante conocido, el doctor José Antonio Carrillo, la doctora Isabel Díaz Portillo, Mario Campuzano, entre muchos otros que hoy día siguen sosteniendo desde el 67 para acá la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo. Bueno, la psicoterapia de grupo en México, ¿cómo se da? Estas experiencias se inician en el 49, les decía, con Ramón de la Fuente en el Hospital Infantil. Hacia los 50 también Luis Federn condujo algunos grupos de niños y madres de estos niños psicóticos internados en los principales hospitales psiquiátricos en la Ciudad de México. José Luis González Chagoyán, quien se había formado en Argentina con Pichón Rivière en el ámbito grupal, también aunque propiamente fue a formarse como psicoanalista individual, estuvo también incluido en los grupos de Emilio Rodríguez, y cuando regresa a México, en esa misma década, inicia la atención grupal con pacientes que tienen obviamente fuertes resistencias porque están acostumbrados a la atención individual, y lo hacen con coterapeutas que ustedes van a ver ahí, como Santiago Ramírez. Hacia finales de los 50 regresó a México también, procedente de Argentina, Gustavo Quevedo, quien en México también va a formar grupos terapéuticos con el doctor Prado Huante como coterapeuta y en otro como observador. Siguiendo con esto, bueno, aparece ya por todos conocidos la experiencia que se tuvo en México del encuentro de dos grandes instituciones. Por un lado, el psicoanálisis con presencia en Cuernavaca y la otra institución que sería el Vaticano, puesto que alguien como Le Mercier, este prior, en el monasterio de aquellos años de los 60, pide solicita que vengan psicoanalistas a hacer un psicoanálisis grupal a los monjes que estaban en formación, que estaban haciendo votos, y bueno, pues se arma la de Dios es Padre, viene a bien esta frase. En fin, ya ustedes podrán buscar la reseña en varias fuentes, en varios libros, entre ellos el texto de Fernando González, el de Crisis de Fe. Bueno, continuando con esto, la psicoterapia de grupo en México también da lugar al AMPAC ya en el 68 con estos mismos personajes, y desde ahí estos profesores han tenido presencia en la UNAM, en las clínicas de la UNAM, de la UAM, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Universidad Intercontinental, la Universidad Iberoamericana y por supuesto el trabajo de uno de los fundadores de AMPAC en CIJ. La psicoterapia de grupo en los hospitales psiquiátricos públicos y privados también, el sistema penitenciario, por ejemplo, bueno, el CEFEREPSI, que es uno de tantos. Brevemente les comento, la formación de los psicoterapeutas de grupo incluye la teoría, la revisión permanente de los conceptos clave de varios de sus autores, el dominio, el manejo de la técnica, la práctica institucional o privada, el psicoanálisis grupal o individual de los psicoterapeutas que van a ejercer la psicoterapia, la supervisión obviamente para acompañar la práctica clínica y desde luego el tema de la investigación para dar cuenta de lo que se hace, de lo que funciona, de lo que no y mejorar estos procesos. La psicoterapia en Morelos, ya para ir cerrando, no ha tenido más que de manera esporádica,
presencia en Cuernavaca con profesores de la UNAM. Por ejemplo, la doctora Marcia Morales, quien recuerdo tenía su consultorio frente a Plaza Cuernavaca en Morelos, pero dejó de acudir a Cuernavaca para atender grupos hacia los años 90. A principios de los 2000, el doctor Javier Jaime abrió también por una temporada corta consulta particular en psicoterapia de grupo. Cuernavaca no está tan habituado a la atención grupal, si no lo está tanto para la individual, mucho menos a principios de los 2000 para la psicoterapia de grupo, y bueno, regresó finalmente a la Ciudad de México. El doctor Octavio de la Fuente aún trabaja, por lo que sé y por lo que conozco de su trayectoria. La docencia la hace desde los grupos operativos, cuando ha tenido presencia en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y ahora que está en otras universidades privadas de Cuernavaca, lo sigue haciendo de la misma manera. En los centros de integración juvenil y las clínicas particulares sobre adicciones en Morelos, también los y las psicólogas que ahí trabajan desarrollan modalidades de psicoterapia de grupo, que pongo entre comillas, porque no todo ni siempre que uno se reúne con un grupo necesariamente es psicoterapia de grupo, tal y como la conocemos desde esta perspectiva por lo menos. Ahora bien, con el inicio de la pandemia, el CIPSI inició la atención de grupos psicoterapéuticos en línea, y a todo esto evidentemente le antecedió un seminario introductorio a la psicoterapia de grupo breve, donde se conformaron las parejas psicoterapéuticas que los acompañamos con supervisión permanente, lo cual garantiza o cuida que la formación teórica, técnica, práctica, supervisada, esté lo más completa posible. Bueno, si más adelante hubiera tiempo, ampliamos esta información. Bruma. Muchas gracias, Luis. Y ahora invitamos al psicólogo Jordi Martínez. Jordi, si gustas. Adelante. Hola, ahora sí ya me escucho, ¿verdad? Estaba intentando hablar. Hola, pues, perdón porque le estoy hablando desde la cuenta de soporte de Conich, porque estoy apoyando en soporte, pero bueno, desde aquí les voy a hablar, Bruma y yo, sobre el programa de psicoterapia grupal y análisis del rol de género durante la pandemia por COVID-19. Bueno, primero nos está cambiando y ya. Bueno, fue les vamos a hablar sobre la experiencia en nuestro programa virtual de psicoterapia breve grupal. Este es uno de los carteles, uno de los tantos carteles que se crearon para difundir este programa a través de los correos institucionales y a través de redes sociales. Bueno, este programa fue creado por parte del programa de salud mental desde el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la UAM, y tenía como modelo la psicoterapia grupal breve y focalizada de orientación psicodinámica. Un grupo de 20 estudiantes de último semestre de la licenciatura en psicología y psicólogos entrenados con experiencia en evaluación e intervención en modelos de psicoterapia breve. Estos son parte del programa de salud mental y aparte coordinados por dos excelentes psicólogos clínicos, profesores investigadores, uno de ellos un gran experto en psicoterapia grupal. Y bueno, hasta el momento se han creado 4 grupos de psicoterapia implementados desde agosto 2020 hasta enero 2022. Cada grupo contaba con un terapeuta, quien tiene la experiencia clínica, y un coterapeuta. Se creó un programa de 8 sesiones, ya después se extendió, se creó más sesiones, que fueran 10 sesiones mejor, y que fuera una vez a la semana, con una duración de 1.5 horas, y además, al finalizar estas 10 sesiones, se programaba una sesión de seguimiento. El proceso de selección de aspirantes, bueno, se creaba una sesión de evaluación psicológica para todas las personas interesadas en este programa, donde se les hacía una entrevista semiestructurada, se les hacían pruebas psicológicas usando Google Forms, se les aplicaba GHQ, el EFI sí se les hacía en la entrevista semiestructurada, y de manera virtual se les hacía GHQ, el BDI y el BAI. Y además se les daba una capacitación en plataforma usando Google Meet por cualquier problema que llegaran a presentarse durante las sesiones. Se les daba firmar un consentimiento informado, y con el equipo del programa se hace actualmente todavía una sesión quincenal de supervisión clínica.
Y bueno, el objetivo del programa en sí era ofrecer atención psicoterapéutica en modalidad grupal breve en formato virtual a adultos con dificultades emocionales que promueva la identificación y análisis de los factores asociados a estas problemáticas, fomentando los recursos socioemocionales y el bienestar psicológico de las y los participantes, brindando un ambiente de apoyo y contención mediante la interacción con personas que atraviesan situaciones similares. Se creó el programa para que se tocaran estos temas, principalmente dificultades y principales fuentes de estrés y retos emocionales durante la pandemia por COVID-19, miedos y ansiedad, pérdida y ánimo triste, redes de apoyo y estrategias y planes para autocuidado y mejora del estado emocional. Estos temas se llevaban casi al último. Y bueno, como resultado del programa, fueron alrededor de 60 personas que mandaron un correo solicitando más información. De todas estas 60 personas, 47 gran parte fueron mujeres, 47 mujeres y 13 hombres, de un rango de edad entre los 16 a los 63 años de edad. De estos 60 interesados, lamentablemente muchos no pudieron entrar al programa o simplemente dejaban de contestar los correos por diversas situaciones. Entonces solamente 25 de ellos entraron a un grupo dentro del programa. Sí, es haciendo un puntaje de ansiedad, por ejemplo, el BAI, que mide ansiedad, de los 60 participantes, daría como resultado una ansiedad moderada. Es decir, gran parte de los interesados en el programa daban ansiedad moderada. En cuanto al BDI, que mide depresión, y de igual manera arrojaba resultados como depresión moderada. Gracias a esta prueba también del BDI, identificamos 14 participantes con ideación suicida y de ellos 3 con riesgo suicida alto. Estos 3 fueron derivados para una mejor atención, ya que considerábamos que no eran la población indicada para este programa debido al programa que se había diseñado. Los motivos de consulta más frecuentes, pues bueno, como podrán ver en los puntajes, era ansiedad, estrés, problemas de sueño y de adaptación a la pandemia, tristeza, irritabilidad, pérdidas, problemas de pareja y violencia. Principalmente los primeros grupos, el motivo de consulta principal era algo relacionado a la pandemia. Y pudimos ver poco a poco cómo a lo largo de los grupos, estos motivos de consulta ya iban dejando un poquito más atrás la pandemia. De estos grupos, de los 4, es completamente normal que los participantes, algunos participantes vayan dejando el grupo por ciertas situaciones. Sin embargo, el 64% de todos los participantes concluyeron bien las 8 o 10 sesiones que estaban programadas para el grupo. Y ahora le doy mi palabra, la palabra a la doctora Gloria. Gracias, Jordi. Y bueno, en particular queremos focalizarnos sobre un análisis que nos resultó importante, que es el rol del género como un determinante de salud mental. Y bajo eso, evidentemente, hemos tenido reportes, sobre todo de la CEPAL, de la OEA, de la OMS incluso, en donde la pandemia incrementó la desigualdad de género. En particular en las mujeres redujo su autonomía económica, laboral, social, en varios niveles. ¿Le das clic, por favor, Jordi, mientras vas avanzando? También identificamos que en la población de mujeres, que es nuestro grueso más fuerte de participantes en el grupo, los grupos terapéuticos, la carga global de trabajo asociadas al confinamiento se incrementó en un tal razón de que ellas se hicieron sobre todo en la mayoría cargo de los cuidados de hijos, de los adultos mayores y también de aquellos que se enfermaban. La siguiente. Y esto también nos hace ver lo que ya veíamos sobre la violencia. Hubo una mayor exposición de las mujeres a convivencia con agresores en sus domicilios, esto reportado por informes de la CEPAL de 2021. Y también por el otro lado, ubicamos que había una menor búsqueda de ayuda en hombres, esto ya fue reportado por varios estudios durante la pandemia, porque identifican menor número de amistades y dificultad para confiar a terceros su malestar, y también reportaban menor contacto social con los demás. Y por último, Jordi, ¿le das clic?
Y también los síntomas depresivos en hombres se han identificado que tienen una característica de género, de prácticas de género, donde se identifican mayores síntomas de agresividad, conductas de alto riesgo y suicidas, así como abusos de sustancias por estudios ya anteriormente reportados. ¿Me das a la siguiente? ¿Qué es lo que vimos en las experiencias de los participantes? Vimos experiencias diferenciadas de acuerdo al género. En primer lugar, en términos del acceso y la permanencia en servicios de salud mental. Como ustedes vieron, hubo una mayor cantidad de mujeres participando en los grupos terapéuticos. Esto ya era visible incluso antes de la pandemia. Pero también vimos que los hombres que participaron habían sido enviados, sugeridos o recomendados por mujeres, ya sean sus esposas, sus maestras, sus compañeras. Y también vimos cierta dificultad por mantenerse en los procesos terapéuticos. Y con relación al autocuidado, también vimos diferencias de géneros en nuestros participantes, sobre todo una mayor dificultad en hombres al compartir los estados emocionales. Reportaban varios de nuestros pacientes sentirse expuestos como una especie de rasgo de debilidad y de vergüenza, de una necesidad de hacerse el fuerte frente a los otros y pocas redes sociales con pares, otros hombres para poder compartir el malestar, cosa que era muy frecuente en las mujeres por el contrario. Y en las mujeres también varios de sus discursos identificaban el reconocimiento al valor del apoyo grupal, pero también a una percepción de haber sido educadas y una exigencia social de callar y estar bien por los demás, de que ellas no debían de hablar del enojo y la ira y que había mucha culpa por priorizar sus necesidades, incluso por asistir a los grupos terapéuticos, así como que había una exigencia de cuidar a los otros como un deber familiar y social. Pero también ubicamos diferentes exposiciones a estresores. Ubicamos que los hombres tenían un mayor estrés por crisis económica y las exigencias laborales, y el cuidar su salud mental era visto como poco prioritario. También vimos que había muchas quejas frecuentes en las mujeres por la dependencia económica hacia sus parejas. Había una notable reducción de la autonomía y de la independencia y también dificultad por hallar trabajo, sobre todo por el conflicto de hacerlo frente a la necesidad y la exigencia de cuidar a la familia. Y en el campo de las tareas del cuidado de hogar, de crianza y de terceros, se identificaban claras inequidades. Había una sobrecarga de actividades de rol de cuidadores del hogar, de hijos, de familia, sobre todo en las mujeres. Había mucho malestar relacionado con ello, pero también esto nos asocia al incremento de la inequidad en la pandemia, que ya se ha discutido y se ha sugerido que ha habido un retroceso de los roles tradicionales de género frente a la crisis sanitaria. Y por el otro lado, los hombres participantes también reportaban frecuentemente el rol de proveedor económico, que era fundamental, contra el que reportaban las mujeres como cuidadoras de otros. Y estos generaban muchos problemas de relación con hijos, parejas y familia. La siguiente, Jordi. Y en cuanto a violencia, se destacaron varios temas. Uno, el relacionado con la parentalidad y también aprender de las historias de otros. Ubicamos un reconocimiento en los antecedentes de la violencia en crianzas con sus propios padres de los participantes, pero también cierto temor a repetir esos patrones de crianzas enseñados y que el espacio terapéutico era una oportunidad para resignificarse como padres o como madres. Ubicamos un incremento de problemas y agresividad bidireccional en las relaciones de pareja, no solamente del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia los hombres por el confinamiento. Y hay una clara dificultad social de reconocer la violencia hacia los hombres por sus parejas. Las mujeres reportaron frecuentemente historias de violencia de pareja, violencia económica y psicológica como la más frecuente. Pero no solamente eso, sino que se reactivaron durante los procesos terapéuticos historias sobre antecedentes de abuso infantil en la adolescencia y en situaciones pasadas. Pero además había un conflicto muy claro, lo que era la normalización y la justificación de violencias por cuestiones culturales y la repetición de patrones de crianza. Un tema tabú que se señaló que hasta que se escuchaba en las otras o en los otros, posibilitaba el establecimiento de límites y las acciones de autocuidado. Y por último, la siguiente, Jordi. ¿Qué podemos concluir de este apartado en particular? Pues evidentemente la pandemia nos confirmó que se incrementaron los factores asociados al malestar emocional y las dificultades que ya existían antes de la pandemia. Pero nos destaca clarísimo que la salud mental es multidimensional. No solamente atraviesa y se construye desde el campo de la salud, sino también desde la economía, desde el desarrollo social, desde la educación, desde la política y el bienestar global, ya que todos los determinantes atravesaban y la afectaban.
Por el otro lado, la psicoterapia grupal la vimos como un facilitador de un abordaje más rápido, mucho mayor que el individual. ¿Por qué? Por un reconocimiento y sensibilización de las historias propias mediante la escucha de historias de otros. Lo colectivo, lo global, lo masivo de la pandemia había afectado y finalmente lo colectivo también podía reparar. Es urgente, consideramos, los abordajes con enfoques socioculturales de género, sobre todo para construir espacios de reconstrucción y resignificación del rol de género y todo lo que la violencia asociada a ello está conllevando, sobre todo en México, para mejorar una atención y un acceso más viable a la salud mental. Pero destacamos la urgente necesidad de visibilizar y de reducir las barreras de acceso, sobre todo para promover servicios de salud mental accesibles, particularmente en hombres. La psicoterapia grupal también consideramos que reactiva la reconstrucción de las redes de apoyo sociales, las laborales y las comunitarias. Lo vimos en nuestros participantes. Y frente a las emergencias sanitarias, creemos que la inversión en salud mental tiene una estratégica incidencia protectora en múltiples escenarios del desarrollo humano. Por ello, la necesidad de formación e investigación interdisciplinaria, incluso transdisciplinaria, en donde todos abordemos el campo de la salud mental desde nuestros propios puntos de vista, métodos y lenguajes en común, construidos colectivamente, puedan promover esa educación y ese diálogo sobre la salud mental, para aportar entre todos respuestas efectivas y eficaces para promover el autocuidado social de la población. Muchas gracias. Y bueno, frente a ello, solita yo cedo la palabra también y le doy la bienvenida. Me da mucho gusto presentar al psicólogo Joaquín Rodríguez, a quien le cedemos la palabra. Adelante, Joaquín. Muy bien, muchas gracias, Bruma. Buenas tardes. Siguiendo con el orden de la presentación, me voy a permitir hablar acerca de lo que fue la evolución de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, un análisis desde la psicoterapia grupal. Me parece que se dejó de presentar. Ok, estamos de vuelta. Bueno, esto es un servidor, Joaquín Rodríguez, en colaboración con la psicóloga Fernanda Bautista y, bueno, como parte del simposio de psicoterapia grupal para promover salud mental durante la pandemia por COVID-19. Vamos a ver dos cosas principales aquí importantes. Una es que el Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología, abreviación CIPSI, a través de su clínica de servicios psicológicos y en colaboración con el programa de salud mental, reconocen la importancia de atender las problemáticas afectivas en la población relacionadas al confinamiento por el virus SARS-CoV-2. Mediante esto se apertura el programa de psicoterapia grupal en su modalidad virtual, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población durante y después de la emergencia sanitaria. Como una referencia importante, vemos que la Organización Mundial de la Salud reporta que la pandemia ha tenido efectos en la salud desde aspectos financieros, laborales, educativos, desigualdad incluso en el acceso de servicios, hasta una crisis humanitaria, como lo vimos, ¿no?, que fue el impacto de manera global. Frente a este escenario de riesgo y vulnerabilidad, se ha identificado un incremento en el índice de los trastornos mentales. Bueno, esto lo dice la OMS en el año 2022. Y bueno, repasando el objetivo de lo que es hacer este trabajo, consistía principalmente en realizar un análisis cualitativo de los grupos psicoterapéuticos que se llevaron a cabo en el programa de salud mental, con el fin de comprender el curso de la emergencia sanitaria y las repercusiones emocionales que ésta derivaba o deriva en los participantes a lo largo de las diferentes fases de lo que fue la pandemia. Dentro de las generalidades, lo que podemos destacar es que, bueno, fueron 4 grupos los que se estudiaron, los que se leyeron y se releyeron, 4 grupos mixtos, como ya comentaban anteriormente. Estos participantes eran hombres y mujeres mayores de edad, en un periodo de agosto de 2020 a junio de 2021. Específicamente, en el grupo 1 comprendía el periodo de agosto-diciembre de 2020, el grupo número 2, febrero-marzo 2021, el grupo número 3, agosto-diciembre de 2021, y el grupo número 4, que fue de mayo a junio de 2021. 25 participantes, de los cuales, importante resaltar, insisto, comentado ya anteriormente, 21 mujeres y 4 hombres. Y bueno, resaltaba sintomatología propia de ansiedad, depresión,
obsesiva, propios también de trastorno estrés postraumático y también de trastornos de adaptación. ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, se realizó una comparación de los grupos psicoterapéuticos a través de un análisis cualitativo del discurso de los participantes y las secuelas psicológicas en las distintas etapas de la pandemia, reconociendo estos grupos como representaciones sociales y propiciando el entendimiento del curso de la emergencia sanitaria y sus repercusiones emocionales en cada uno de ellos. En esta tabla que vamos a leer de izquierda a derecha en su pantalla, a manera de columna, podemos observar el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4, en donde en el grupo 1 comprende, como ya comentaba, el periodo de agosto-diciembre de 2020, grupo 2, febrero-marzo de 2021, el 3, agosto-diciembre de 2021, y el grupo 4, mayo-junio de 2021. Eso fue un ejercicio breve. Si tuviéramos que ponerle un título o un nombre al grupo que los caracterizara, bueno, nos tomamos el atrevimiento de llamar al grupo 1 adaptación, porque fue el momento disruptivo en el que aparece la pandemia y fue toda la desestabilización que representó en su momento. Entonces, grupo 1 adaptación, grupo 2 curso, es cuando la pandemia, digamos, ya toma de alguna forma un curso en cuanto a los participantes, en cuanto a la realidad. El grupo 3 establecimiento, la pandemia ya estaba, ¿no?, de tiempo, ya se había establecido en la vida cotidiana de las personas. Y el grupo número 4, incorporación, es decir, ya hacer parte de la vida todo esto que fue, pues, la emergencia sanitaria por COVID-19. Dentro de los aspectos principales que vemos o que vimos en su momento dentro del grupo 1, no olvidar las fechas de cada uno de ellos, importante, fue principalmente el temor al contagio, ¿no? En el grupo número 2 vemos, por supuesto, temor al contagio, pero ya se incorpora un nuevo punto, que es, ya había contagios en ese momento. Contagios tanto de los mismos participantes como de algunos familiares, como de algunos amigos o un círculo cercano. En el grupo número 3 vemos ya, bueno, contagios e inclusive pérdidas. Pérdidas humanas, pérdidas sensibles. En el grupo número 4, recuerdos de otras pérdidas. Este grupo, digamos, es ya el final del recorrido que hemos hecho y se atrevió de alguna forma a tener recuerdos de otras pérdidas que, si bien no tenían que ver tanto con la pandemia por COVID-19, es probable que la pandemia haya posibilitado el hecho de que se hayan abierto este tipo de recuerdos, ¿no? Igualmente, la siguiente columna vemos en el grupo 1, impacta o impactó en su momento a la rutina y fue el cambio a la virtualidad total, ¿no? Tanto de trabajo como de escuela y en este caso también a la atención psicológica inicial. En el grupo número 2 vemos el malestar emocional que la pandemia ya estaba haciendo en las personas. Estos cambios ya estaban generando un malestar emocional significativo. En el grupo número 3 vemos que en ese momento de la pandemia las medidas sanitarias, si bien no habían desaparecido, pero eran un poco más flexibles. Ya se comenzaba a volver a los trabajos, ya se comenzaba a salir de manera un poco cautelosa, pero más permitida, y algunas escuelas, sobre todo en esta población que hablamos de mayores de edad, pues comenzaban a volver, ¿no?, en cuanto a sus actividades. Y en el grupo número 4 vemos redes de apoyo, ¿no? Había un reconocimiento por las redes de apoyo que habían tenido a lo largo del curso de la pandemia. Y por último, bueno, frustración e irritabilidad. Frustración por una nueva realidad y una irritabilidad por no saber qué era lo que iba a pasar. En el grupo número 2 vemos pérdidas, no pérdidas humanas, sino pérdidas del espacio personal, pérdidas de trabajo, pérdidas económicas principalmente. En el grupo número 3, los retos emocionales que el curso de la pandemia había llevado a las personas, cómo fue que las enfrentó en algún momento dado. Y en el grupo número 4 existió ya una identificación de la sintomatología que se estaba presentando en el momento que se dio el grupo. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos una breve discusión, 5 puntos fundamentales. El primero es que se identificó la presencia de cursos evolutivos de retos en la salud mental en los participantes de los grupos, ¿no? Viendo los participantes de los grupos, o más bien viendo a los grupos como grupos, podemos ver que hay una relación en cuanto al curso de la pandemia de manera general, junto con estos, ¿no? Iban avanzando de manera en que el curso de la pandemia también avanzaba. Sin embargo, se identifica también que los momentos de la pandemia no tuvieron el mismo impacto en la salud mental de las personas. Esto se complementa con la siguiente idea. Las problemáticas planteadas por los participantes no siempre perseguían los mismos intereses.
Se abrió mucho más en los últimos grupos, pero también se veía en los primeros grupos cuando la pandemia estaba emergiendo. Es decir, había temas muy específicos, temas de trabajo, ¿no? De pérdidas de trabajo, de imposibilidad de asistir a los lugares de estudio, ¿no? Donde se estaba llevando a cabo algún tipo de posgrado, etcétera. Un ejemplo muy práctico. Personas que tenían familiares en la primera línea de salud, ¿no? Y había un miedo terrible al contagio, etcétera. El cuarto punto que podemos ver es que aunque los temas trabajados en la psicoterapia grupal no cambiaron, es decir, teníamos una estructura, como ya ha sido mencionado también, sesión por sesión, las estrategias de atención se adecuaron a las necesidades y retos diferenciados de los participantes. Esto lo podemos ver evidentemente por lo que es el fenómeno grupal como, por sí mismo. Y por último, no menos importante, es que existía la presencia de una demanda de intervenciones y profesionales flexibles y habilitados, lo que se traduce como nosotros, como profesionales de la salud, como psicólogos en este momento, como terapeutas, tuvimos que prepararnos también en cuanto a la telepsicología por un lado y también conocer acerca de lo que era la pandemia de COVID-19 para saber abordar los temas que parecían iban a ser emergentes en los procesos. Por último, bueno, 3 conclusiones rápidas. Resaltamos que el establecimiento de la emergencia sanitaria resaltó diferentes retos afectivos y adaptativos en el curso de la pandemia, esto reforzando las ideas anteriores. Se identificaron momentos esenciales y disruptivos en cada uno de los diferentes grupos psicoterapéuticos. Esto puede ser esperado. Y se obtuvo un reconocimiento y comprensión en cuanto a la aparición, curso y evolución de los principales síntomas afectivos en la población. Eso quiere decir que sí, la pandemia detonó sintomatologías, sobre todo ansiosas depresivas, de estrés postraumático, pero la pandemia también pudo potencializar problemáticas que quizá estaban ahí, pero no se podían reconocer del todo, no se visibilizaban del todo, y esto pues potencializó su aparición. Bueno, concluir con agradecimientos al equipo de salud mental, a los evaluadores que formaron parte del proceso, terapeutas, psicoterapeutas, por la labor realizada en este tiempo de emergencia. Muchísimas gracias. Y ahora le cedo la palabra a la psicóloga Saraí. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Y sí, tenemos por aquí, le cedemos la palabra a la psicóloga Saraí Martínez, quien a continuación nos aportará un análisis reflexivo sobre el rol de las TICs en este trabajo. Adelante, gracias, Saraí. Muchas gracias. Bueno, así como ya lo mencionaba la doctora Bruma, yo les voy a hablar sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación como herramienta para promover la salud mental ante situaciones de emergencia. La siguiente, por favor. A manera de contexto general, y como ya se ha ido mencionando, en marzo del 2020, la OMS declara pandemia por COVID-19 y ante la rápida propagación del virus se tomaron diversas medidas, entre ellas el aislamiento y el distanciamiento social para prevenir el incremento de contagios y la desestabilización también de los sistemas de salud. Diversas organizaciones de salud recomiendan el uso de las tecnologías de la información y comunicación para brindar los servicios de salud. Siguiente, por favor. Como ya igual se ha ido mencionando a lo largo de estas presentaciones, la pandemia y principalmente las medidas como el aislamiento y el distanciamiento social tienen un impacto en la salud mental, como el incremento de la sintomatología de ansiedad, depresión, alteraciones en el sueño, la alimentación, duelos, el temor a la muerte, estrés postraumático, entre otros. Siguiente, por favor. Dentro de las recomendaciones para mitigar este impacto, la OMS recomienda aplicar un enfoque de intervención que garantice la disponibilidad amplia de apoyo psicosocial. Siguiente, por favor. Como parte de estas recomendaciones, se utiliza la telepsicología, que en 2013 APA la define como la prestación de servicios psicológicos mediante las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente a través de videollamadas, correos electrónicos, mensajes de texto y redes sociales. Esta herramienta surge ante la necesidad de brindar atención en lugares de difícil acceso y extender el impacto del servicio psicológico. Dentro de sus usos principales previo a la pandemia,
La telepsicología era utilizada en programas que mejoraban la adherencia a tratamientos, programas autodirigidos principalmente para tratar sintomatología ansiosa y depresiva y para difundir información. Dentro de las dificultades igual previas a la pandemia era que no todos los problemas de salud mental y los tratamientos son susceptibles de atención en línea. Siguiente, por favor. Parece que ya terminó todo. Una vez instaurada ya la pandemia por COVID-19, y como ya lo hemos ido mencionando, la restricción a los servicios de atención de forma presencial era un factor de riesgo para que esta sintomatología de salud mental incrementara, y es por eso que se hace uso de la telepsicología. ¿Cómo es que no he quitado el carbonato? Un estudio realizado en Estados Unidos en 2021 dice que previo a la pandemia solo el 7.0% de los profesionales de la psicología utilizaban la telepsicología como herramienta para la atención. Y durante la pandemia esto se incrementa al 85.53% y un 67.32% de los psicólogos realiza todo su trabajo de atención clínica en línea. Y como la estrategia utilizada, de la cual se está hablando en este simposio, pues fue el programa de psicoterapia breve grupal en línea. Esto surge como una respuesta a situación de emergencia con la finalidad de brindar atención a la mayor población posible. Dentro de sus objetivos principales era generar estrategias de afrontamiento adaptativas para el contexto de emergencia. Para la formación del grupo psicoterapéutico también se hizo uso de estas tecnologías de la información y de la comunicación. El cartel que se presentó hace un momento fue difundido a través de redes sociales. Las evaluaciones clínicas para ver si estos pacientes eran aptos para participar en este programa de atención también se realizaron en línea. Se utilizaron formularios también para que pudieran contestar estos cuestionarios que a nosotros nos servía para evaluar su sintomatología, y se escogió la plataforma de Google Meet. Esto también porque era una de las más confiables y también muy amigable para su uso, y esto se utilizó para las sesiones sincrónicas en videoconferencia. Siguiente, por favor. Dentro de las principales ventajas las podemos clasificar en estos pequeños grupos. La primera es el alcance. Si le pueden ir dando clic, por favor. En el alcance, que este tipo de programas y la atención en línea permite llegar a mayor población y atender a personas de diversas regiones. Dentro de nuestros grupos tuvimos a personas de diversos estados de la República, lo cual permitió tener un mayor impacto. La siguiente ventaja es la accesibilidad a los servicios de atención, ya que también permite el acceso a las sesiones virtuales desde diferentes lugares. La reducción al estigma tanto del uso de las tecnologías de la información como para el acceso a la salud mental, ya que previo a la pandemia se creía socialmente que las tecnologías de la información y comunicación pues solo eran utilizadas para personas jóvenes. Con estas nuevas modalidades de atención nos pudimos dar cuenta que también los adultos mayores podían hacer uso de esto. Y dentro de la pandemia pues se hizo mucha promoción de los servicios de atención de salud mental, lo cual permitió sensibilizar a la población en general. Y también el uso de las TICs como prevención, ya que esto nos permite hacer la difusión de las futuras acciones que puedan generar estrategias también de afrontamiento. Siguiente, por favor. Siguiente. Y también, así como hay ventajas, también nos encontramos con obstáculos y retos a enfrentar, dentro de los cuales podemos, pues creo que el principal fue la privacidad y confidencialidad que había dentro de los espacios también donde nuestros participantes accedían a sus sesiones. Por ejemplo, en esto del aislamiento, tanto la infraestructura del hogar como los espacios en donde se encontraban, ya sea su lugar de trabajo u otras locaciones, pues había mucha gente a su alrededor que muchas veces también interrumpían o reducía también la confianza de los participantes para tocar temas sensibles que se iban manejando durante las sesiones. De igual manera, el dominio de las TICs y uso adecuado de las plataformas digitales, no todos estábamos habituados para brindar
o para recibir atención en línea, por lo cual, como ya se comentó, también parte de las estrategias para que esto fuera de forma más adaptativa para todos, pues se brindaban capacitaciones previas al inicio del programa para que cada uno pudiera dominar la plataforma y sentirse pues, en la comodidad de recibir la atención. Otro obstáculo y retos a enfrentar fueron el acceso a las tecnologías por cuestiones económicas y carencias de servicios. Como ya también se mencionaba al inicio de este simposio, pues hay una inequidad tanto económica como de infraestructura de las tecnologías, lo cual muchas veces limitaba tener dispositivos para acceder a los programas de atención, la calidad de la conexión, o incluso desde el simple hecho de que de repente se iba la luz, eso era un factor también que limitaba para que la atención se pudiera brindar de manera óptima. Otro de los obstáculos también a enfrentar pues, fue el contexto familiar, ya que al toda la población estar en este aislamiento, pues también impedía sí cuestiones de privacidad y confidencialidad, pero también ante el incremento de la violencia doméstica, pues muchos de los participantes también tenían que convivir con el agresor o con las personas que generaban o incrementaba su sintomatología, lo cual impedía también poder hablar de estos temas dentro de la sesión. Siguiente, por favor. La deserción al proceso, también limitado por esta cuestión económica o de acceso a las tecnologías, también fue uno de los obstáculos a los cuales nos vimos enfrentados. Y creo que el principal, y esto pues lo descubrimos también durante el proceso, fueron los nuevos procesos de resistencia clínica y verbalización. Por ejemplo, pues se presentaban que muchos al no querer hablar de un tema, cuando se estaban tocando temas sensibles, el apagar cámaras y micrófonos era una forma de también evadir o de resistir a trabajar también esos temas que se estaban tocando durante la sesión. Y las nuevas formas de verbalización, el uso del chat fue una estrategia también principal que nos sirve mucho en este proceso. Siguiente, por favor. Dentro de las limitaciones y futuras direcciones a través de estas modalidades, como ya se mencionaba, la inequidad en el acceso a tecnologías y uso de Internet para toda la población, y también como parte de la atención clínica, el no tener al alcance la información no verbal de los participantes, nos limitaba muchas veces a reconocer o resaltar también las expresiones faciales, los movimientos corporales, que eso también nos pudiera brindar información para la futura atención de la sintomatología. Siguiente, por favor. La capacitación y documentación de las estrategias de intervención y también el promover también este tipo de programas y la atención en línea puede ser una futura dirección, ya que la pandemia pues nos viene a enseñar que esta modalidad de atención pues ya no solo fue en transición, sino también ya pues se va a quedar, y tanto así que pues ahorita nuestro congreso está haciendo en línea y puede también más adelante servirnos para generar mayor impacto en una forma de intervención. Siguiente, por favor. Ya a manera de conclusión, podemos resaltar que el uso de la telepsicología permite apoyar la respuesta a la crisis de salud mental por la pandemia de COVID-19, creando un servicio de salud mental específico con ese propósito que brinda y garantiza la atención oportuna, la disponibilidad de apoyo psicosocial y en materia de salud mental ante situaciones de emergencia. Siguiente, por favor. También las tecnologías de la información y comunicación son una herramienta que puede contribuir a mejorar la eficacia de las respuestas a las situaciones de emergencia, pero por sí solas no bastan. Sin embargo, ayudan a realizar un mejor y más rápido proceso de intervención y de atención psicológica. Siguiente, por favor. Se necesitan mayores estudios y registros de la experiencia de los diversos procesos de atención que se generaron. Esto nos permitiría evaluar la eficiencia de estas intervenciones y contrastarla con la atención presencial para comprobar realmente si esta nueva modalidad de intervención también contribuye a la mejora de la salud mental. Y con esto terminaría mi participación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Saraí. Y bueno, y cerramos un poco también las presentaciones para darle ahora la palabra al psicólogo Mario Silva. Adelante, Mario. Hola, gracias. ¿Sí me escucho? Sí, sí me escucho. Te escuchas muy bien. Jordi, nos pones la presentación. Gracias, Jordi. Adelante, Mario.
Bien, bueno, este último trabajo del simposio, vamos a hablar sobre las experiencias, la ecoterapia, experiencias de formación en salud mental frente a la pandemia por COVID-19. Y bueno, este lo trabajamos entre un servidor y Aranza, la compañera también del Laboratorio de Salud Mental Perinatal. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? El objetivo es analizar el rol que tiene la ecoterapia como parte de un programa de psicoterapia grupal en línea que implementamos desde el inicio de la pandemia aquí en Morelos, el cual surge como parte de las nuevas acciones formativas en salud mental, con la oportunidad de ampliar la formación en dispositivos de intervención psicológica grupal. Miren con la siguiente, por favor. Y bueno, para empezar, ¿qué es la ecoterapia? Hay ya varios autores que hablan sobre esto. Aquí retomamos dos, a Díaz Portillo y a Blecher y Pasic. Díaz Portillo nos va a decir que la ecoterapia es una práctica esencial en la que dos o más terapeutas tratan a un grupo. Y Blecher y Pasic nos van a decir de que es el hecho de que el rol terapéutico sea ejercido por más de una persona. De que esta posibilidad no se debe al número de pacientes en tratamiento, sino a un criterio teórico que sustenta la inclusión de un equipo terapéutico que potencie la riqueza del trabajo grupal a través de un dispositivo específico. Aquí, bueno, creo que aunque nosotros utilizamos la ecoterapia para tratar a un grupo, no es la única manera, o no solo se le conoce como ecoterapia eso, va más allá también, por ejemplo, en donde dos profesionales atienden un solo caso. Pues, y hablar de profesionales pueden ser de la misma disciplina o incluso de distintas. Esto por muchas veces la complejidad de un caso. O en este caso, como lo hemos utilizado nosotros, la ecoterapia para atender a un grupo. Y bueno, aquí nos habla de la parte de que varias personas ocupen el rol terapéutico. Pero aquí igual ya pensaríamos en, entonces, ¿se divide ese rol? ¿O son dos roles distintos, ¿no? ¿Cómo se articulan? Y me ayudan con la siguiente. Lo que más se repite cuando buscamos sobre la ecoterapia es que, bueno, revisamos algunos autores, al final vienen las referencias. Lo que más se repite es la palabra complementariedad. Y lo que hicimos aquí fue un breve esquema de las bondades, beneficios, ventajas, como le quieran llamar. O sea, todo lo bueno que nos trae el utilizar esta nueva modalidad, que es la ecoterapia. Y también, por el otro lado, vienen las exigencias. La pusimos como exigencias más que desventajas u obstáculos. Primero, al hablar de bondades, beneficios, las ventajas que tiene, pues el primero es que es un apoyo. Ya todos hemos dicho de esta parte, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una, y bueno, aquí se aplica bastante bien. Este apoyo o esta complementariedad, primero es para observar. ¿Por qué? Porque al trabajar con grupos, ya lo decía Blecher y Pasic, resulta lógico que para tratar un grupo, lo reciba o atienda un grupo, ¿no? En este caso la pareja terapéutica, pero también podríamos llevarlo un poco más allá con el grupo de supervisión, ¿no? Entonces, un grupo atendiendo otro grupo. Esta complementariedad que les comentaba, ante toda la complejidad que implica la psicoterapia grupal, la otra persona, el otro terapeuta, el otro psicólogo, en este caso, va a estar para ayudarnos a observar todos los procesos. Y entonces ya no es una sola persona la que tiene que estar observando todo lo que pasa con las 5 personas que están en el grupo. Ya hay 2, ¿no? Otra es para el análisis, para la interpretación. Aquí mencionaba, por ejemplo, también el hecho de que juegan roles distintos y otra vez roles complementarios.
Por ejemplo, mientras en alguien se deposita lo bueno, en la otra persona se va a depositar lo malo, ¿no? Esta dicotomía se pone en los coterapeutas, lo bueno, malo, lo enfermo, sano, y aquí ya lo vamos a ir llevando a cómo lo vivimos en el grupo. Por ejemplo, había ocasiones en las que uno se quedaba más de observador en este grupo, mientras el otro entraba un poco más a la dinámica, ¿no? Y entonces era quien confrontaba, quien hacía la quien señalaba, quien interpretaba, quien preguntaba. Y entonces, también una de las bondades que tiene trabajar en coterapia es el cuidado del grupo, y un cuidado no solo para los pacientes, sino también para los terapeutas, en donde se cuidan de justo actitudes antiterapéuticas, y esto, pues bueno, es algo que se le ofrece al grupo, ¿no? Porque ya las dos personas están cuidando de qué es lo que está pasando. Hay más figuras para las transferencias, y bueno, aquí viene también el cómo no solo se complementa. Algunos autores como Pedrals, como Ruiz, mencionaban el potencia, y ya lo veíamos también con la definición que les poníamos al principio de Blacher y Pasic. Se potencia, entonces, igual aquí vendría otra pregunta, ¿no? De qué se supone, si uno de los terapeutas está bien, ¿el otro está mal? ¿No? O qué pasa si los dos hacen intervenciones diferentes o van hacia distintos lados. Y entonces aquí, bueno, pasamos a las exigencias. En primero, ¿por qué fue una exigencia trabajar en coterapia? Bueno, ya vimos que sí nos ofrece demasiadas bondades. Pero ¿cuál fue la exigencia? Una fue la comunicación. Nos teníamos que comunicar, y aquí la parte técnica fue que tuvimos que implementar reuniones pre y post sesión. Entonces estábamos constantemente obligados, orillados por el grupo y por toda la situación, a un diálogo constante, a una retroalimentación constante y a un aprendizaje constante, en donde el otro me decía cómo veía mis intervenciones, en donde el otro veía cómo estábamos llevando el análisis. También esta comunicación, bueno, se veía o lo implementamos con el llenado de relatorías, porque las llenábamos en conjunto, igual que las supervisiones. Es una exigencia también porque implica, bueno, el respeto. Aprender a trabajar con otro no es nada fácil, porque probablemente las dos personas tengamos ideas diferentes de cómo intervenir. Y entonces es cómo nos adaptamos, porque además, si estas diferencias no son sanadas a tiempo, van a repercutir al grupo. Y bueno, una última exigencia sería la coordinación. Ya les mencionaron en los otros trabajos, todo lo que se logra a pesar de trabajar frente a una pantalla, ¿no? En este caso también en los terapeutas, en esta coordinación, lo que tuvimos que hacer era implementar medios. Primero optamos por estarnos mandando mensajes de WhatsApp, pero vimos que podía ir más allá, ¿no? Y llegó un grado en donde no solo los pacientes se comunicaban entre ellos con algún gesto y además era entendido por el otro. También con los terapeutas pasa lo mismo, ¿no? Entonces ya de repente era una mirada la que le indicaba al otro cuándo entrar, ¿no? O cuándo detenerse. ¿Me ayudan con la siguiente? Aquí les queremos compartir, hay una metáfora que se utiliza, que salió en uno de los grupos, y es el cómo percibieron los integrantes de los grupos a los coterapeutas. Y ellos decían, primero hacían la metáfora de que era un tren, de que este tren se comparaba con la vida, después de que este tren se comparaba con la pandemia, e incluso los llevaron a compararlo con el grupo psicoterapéutico, ¿no? Quizás pensaríamos que, bueno, a los coterapeutas nos pondrían como quienes llevaban ese tren, pero fue curioso que no, ellos nos dijeron, es que, pues quién sabe quién vaya manejando el tren, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que ustedes van con nosotros, vamos en un vagón juntos,
Y bueno, esta metáfora la llevan hasta el final, en donde compartimos un espacio de 10 sesiones, de 8 sesiones, y al final cada quien tomó un rumbo distinto, ¿no? Pero ya con la experiencia de haber compartido un tramo llamado vida pandemia, y en este caso grupo psicoterapéutico. Y ya por último, en la siguiente diapositiva, ¿qué concluimos? ¿Qué es la ecoterapia o cómo la vivimos en esta experiencia de trabajar, de implementar la psicoterapia grupal en el CIPSI? Primero es la ecoterapia como apoyo. ¿Por qué? Porque nos orilla a trabajar con el otro, ¿no? A apoyarnos. También implica ir reconocer nuestras limitaciones, ¿no? Que muchas veces aquí nos funciona mucho también porque este modelo, la ecoterapia, se utiliza para aprender. Generalmente, ya lo decían hace un momento, va una persona que tiene una mayor experticia y alguien un poco más novato, ¿no? Entonces fue lanzarnos a la aventura, pero no solos, ¿no? Entonces ibas con alguien más que estaba ahí, ¿no? Y este apoyo también se vio desde cuestiones técnicas. Cuando a alguno le fallaba el internet, no teníamos que posponer la sesión, el otro podía seguir, ¿no? Mientras que el otro se reponía. La ecoterapia también como exigencia. ¿Por qué? Porque es novedosa. Novedosa, bueno, ya lo mencionaba al principio el doctor Luis, de que era la primera ocasión que la implementábamos en el centro. Y entonces resulta novedoso para el centro, para el Estado y para nosotros, ¿no? Porque además la mayoría de los que participamos, venimos de una formación en donde se te enseña la psicoterapia individual, ¿no? Entonces, romper el esquema y se vuelve una exigencia al tener que formarte, prepararte para dar respuesta a. La ecoterapia como reflexión. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos frente a una pantalla, se logra la grupalidad, ¿no? Entonces, era una grupalidad frente a un aislamiento que nos estaban imponiendo. Y por último, la ecoterapia como formación, como cooperación, colaboración, coanálisis. Es decir, qué tanto nosotros estamos acostumbrados a trabajar con otras personas, con otras disciplinas. Y quiero cerrar con una pregunta, que es, ¿la ecoterapia es entonces una herramienta formadora para la transdisciplinariedad? Y la respuesta es, bueno, que no lo sabemos, ¿no? Quizás solo sea el inicio del diálogo, quizás solo sea esa aportación para empezar el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, a ti y Aranza, también colaboradores de este trabajo, y con tu presentación cerramos la presentación de trabajos de este simposio. Invitamos a todos los asistentes, gracias por acompañarnos, por escucharnos, a compartir sus dudas, comentarios, reflexiones, opiniones que quisieran que también abonaran a la reflexión de este simposio en el chat, o si quieren abrir su micrófono también pueden hacerlo. Los invitamos a ello. Y mientras lo pueden hacer y esperamos algunos de sus comentarios que se encuentren en el chat, pues también no sé si alguien quiere agregar algo adicional de mis compañeros del equipo, del grupo, en reflexión también a un tema que creo que nos lleva mucho a la noción de la intervención psicológica en emergencias, ¿no? Que también hay toda una línea de trabajo de la psicología de las emergencias, y me gustaría saber algunos de ustedes si quiere aportar algo al respecto, que si pudieran y regresar al tiempo y hacer algunas correcciones, ajustes, modificaciones, ya después de estos 2 años de experiencia en este programa, ¿cuáles serían? ¿No? Me gustaría escucharlos. Y por el otro lado también ser aquellos que apoyamos a personas en situación de emergencia, pero nosotros vivir la misma emergencia también como personas, ¿no? Como terapeutas. No sé si alguien quiere abonar al respecto mientras nos llegan las preguntas o algo que quiera compartir el público. No, Bruma. Yo quiero continuar dándole seguimiento a la idea que nos planteaba Mario al final. La pregunta que deja para mí es bastante sugerente. Yo quiero decir que, por lo menos a mí, el acercamiento a lo grupal sí me ha facilitado el diálogo con otras personas, con otras disciplinas, que no necesariamente sean psicólogos. Entonces, yo creo que sí es un aliciente
Asia, aprovechando que estamos en un evento transdisciplinario, yo creo que permite. Quizá no es todo, pero sí permite ese diálogo. Y lo segundo, Bruma, yo creo que sí, frente a la pandemia y las emergencias, otro elemento es que del consultorio en presencia pasamos rápidamente a la atención virtual. Entonces, una situación nueva también para mí, acostumbrado a la docencia y a la atención clínica personalizada, ahora hacerlo en pantalla significó un reto, un acomodamiento en estas circunstancias. Y bueno, pues los compañeros coterapeutas jóvenes formándose aquí, enfrentándose a una dinámica nueva. Por ejemplo, recuerdo mucho cuando en estos encuentros de supervisión ellos y ellas nos compartían. Tener que subirse al techo de la casa, meterse al coche y cerrar las puertas con los vidrios arriba para que no me escuchen los demás, porque estoy en casa, donde está el esposo, los hijos, la suegra, y bueno, pues en psicoterapia uno debe estar en un lugar donde, pues diga lo que diga, no hay problema, hay confidencialidad, ¿no? Cosas como esas, hasta cuestiones cada vez más complejas como la transferencia, la contratransferencia a través de las pantallas, todo eso nos llevó a replantearnos, además, frente a las grandes listas de espera como las del CIPSI, gente que está esperando, o en otras instituciones, me parece que lo grupal, ya sea en la psicoterapia o en otra modalidad, puede ser una alternativa que revaloremos pues en esta ocasión. Gracias, Luis. Sí, le estás poniendo también nombre a muchos de los retos que uno como terapeuta no sabía que se iban a presentar y que estuvieron ahí enfrente, ¿no? Y que de alguna manera requiere de mucha flexibilidad y de aprendizaje conjunta, ¿no? Porque recuerdo mucho que señalábamos el de ayudarles a tomar decisiones de cuál era el mejor lugar donde tomar la sesión, ¿no? Incluido la azotea, incluido un closet, un baño, frente al confinamiento y al estrés y a la tensión de la cual no se podía escapar, sobre todo en las primeras fases de la pandemia, ¿no? No sé si alguien quiere abonar algo más, algún otro tema, algo que quieran agregar. Pues, Adelante, Mario. igual, brevemente, esta parte de que esta pregunta que lanzo al final, ¿no? Creo que sí nos deja mucha experiencia en cuestión de formación a los nuevos terapeutas, porque fue aventarnos no solo, como dice el doctor, a esta experiencia de la virtualidad, también a la experiencia de atender a un grupo, ¿no? Y creo que, o sea, es muy de rescatar esta parte de, ajá, pero no estuviste solo, ¿no? Esto que comentaba Blecher y Pazzi es como, era un grupo atendiendo a otro grupo, y ahí lo relaciono no solo a la otra persona, ¿no? Estaba el grupo de supervisión, o sea, como fue un trabajo bastante interesante, y creo que sí abona mucho a esto, ¿no? O al menos nos hace salir de estas tendencias narcisistas, de esta en Dios, que te crees Dios, y de esta soledad profesional, ¿no? Para empezar a dialogar con el otro, en este caso con una pareja terapéutica, ¿no? Pero que podríamos seguir trabajando, ¿no? Digo, sería muy interesante más adelante con otros profesionales, ¿no? Un psiquiatra, alguien más, ¿no? Que se logre sumar. Gracias, Mario. Nos llega un comentario de Doris Castellanos. Gracias, Doris. Dice, muchas felicidades por estas experiencias tan valiosas que acaban de compartir. Entre muchas cosas que me han impresionado, estoy viendo todo un modelo de formación de nuestros estudiantes en este campo que demuestra su gran eficacia. ¿Pueden compartirnos algunos de los miembros del equipo cómo vivieron esta experiencia de aprendizaje y de formación? No sé quién quiera abonar a ello. Gracias, Doris. Adelante, Joaquín. Sí, me voy a poner quizá el chaleco pionero, porque yo recuerdo que fui el terapeuta del primer grupo que se abrió y fue muy complicado, fue mucha exigencia de pronto estar acostumbrado a escuchar un solo discurso y de repente escuchar 5 o 6
era muy complejo, era muy cansado también, ¿no? Ya hablando aquí quizá de una manera un tanto más informal. Cuando termina el proceso de psicoterapia grupal y vuelvo a la atención con pacientes de manera individual, no quiero decir que fue más fácil, pero sí era distinto, porque habría que estar atento a 5 personas, a 5 cámaras, ver las reacciones, ver quién se quedaba como con el impulso de querer hablar y de pronto se echaba para atrás. También abonar un poco de las situaciones que comentaba Saraí. En cuanto a las resistencias, yo tengo una muy particular que me sigue pasando hasta la fecha. Los silencios en la virtualidad se han vuelto muy curiosos porque de pronto aparece la pregunta de, ¿ya se trabó mi computadora? ¿Ya te trabaste? No te escucho, ¿qué pasó? Entonces ahí se interrumpe un silencio que puede llegar a ser muy valioso, que digamos en la presencialidad pues está, ¿no? Y abona al proceso o a la sesión, etc. Entonces es complejo, al principio sí un tanto un reto mayor, pero me quedé también con el sabor quizá de poder tener otro grupo para seguir con esta preparación y con esta formación. Gracias, Joaquín. ¿Alguien que quiera agregar algo a esta pregunta? Sí, yo igual compartir un poco de esta experiencia. Ya creo que como formación, pues nos enfrentamos a 2 retos. El primero fue trasladar nuestra atención presencial a la virtual y luego con un nuevo modelo de intervención que fue el grupal. Y como ya lo comentaba Joaquín, o sea, el recibir o el estar pendiente de todos los participantes es muy distinto al tener solo 1 a 1, ¿no? Pero como, y resaltando los temas que se tocaron el día de hoy, como lo comentaba Mario, tener el tiempo previo y después con tu pareja terapéutica, creo que también era una parte de gran apoyo, o sea, de llegar como a sacar todo, de ir viendo como quién se quedó, o sea, porque creo que llevarlo uno solo, llevar un grupo solo, una persona, se hubiera vuelto más complicado, porque ya con 2, pues se dividía también el trabajo, de irnos también espejando, de ver cómo no, pues si había problemas de conexión, como María lo comentaba, o sea, salía el otro, o también en esta cuestión de las transferencias, de las resistencias, ya no el recibir de tantas personas, creo que también el tener a tu pareja terapéutica, pues ahí lo iba aliviando un poco. Y sí, de acuerdo con Joaquín, terminaba siendo un proceso también muy pesado, pero creo que con el grupo de supervisión también, pues una parte de acompañamiento mutuo en esta situación de la emergencia, porque si bien lo estábamos nosotros atendiendo, también nosotros éramos parte de esa emergencia, entonces se volvió un acompañamiento mutuo y yo puedo resaltar como que esos retos a los que nos enfrentamos de una nueva modalidad de atención, tanto en la grupal como en la virtualidad. Gracias, Araí. Y yo agregaría que me acabo de dar cuenta con esta reflexión y pregunta de Doris, que Luis y yo de alguna manera también fuimos como una pareja académica. O sea, hasta ahorita lo estoy notando, pero en el término de la complementariedad, en el término de la diferencia, de la diversidad, nuestros estilos son clínicos y académicos son muy distintos. Y esta posibilidad de trabajar en conjunto desde nuestros marcos, modelos, ¿no? Distintos, aproximaciones personales, también fue un escenario de formación. Luis, no sé qué consideres tú, pero que habla de esto, ¿no? De romper los esquemas, de aprender, de complementarse con el otro. Bruma, yo siempre te di pistas para que así fuera desde el principio. Claro. Para que nos complementáramos y efectivamente de eso se trata, ¿no? Y bueno, quiero decir que con lo intensa que es la doctora Bruma y los 4 compañeros aquí presentes, 3, pues son una muestra porque ella forma cada semestre 40. Entonces, hay varias parejas más que bueno, Mario, Joaquín, Saraí, pues vienen como siendo portavoces de lo que otras parejas pues tienen en su haber y en su experiencia. Y bueno, ya habrá ocasiones para compartir estas en otros momentos. Gracias, Luis. Y doy lectura a los últimos comentarios. Gracias, Cecilia Ábalos. Dice, muchas gracias por presentar este trabajo. Es súper interesante cómo las emergencias obligan a nuevas formas de hacer psicoterapia. Me recuerda lo que en la mañana nos decía la doctora Haidar. Somos personas transdisciplinares y esas nuevas formas que aplicaron y que funcionaron nos muestran cómo estamos siempre en construcción. Gracias, Cecilia, por tu comentario. Gracias, Doris, también.
por tu comentario en el trabajo del doctor Luis, de todo el equipo. Y Luz Marina Payán, felicidades a cada uno de los ponentes, muy profesionales, excelentes presentaciones. Noemí Nava Rivera, una felicitación a todos los que desarrollaron este gran trabajo durante la pandemia. Sin duda el trabajo de todo el equipo de salud mental liderado puso la pauta para que la clínica de servicios trasladara su atención presencial a la telepsicoterapia. Muchas gracias a todos. Cerramos con ello. Les agradecemos su participación. Ya son las 7:01. Los invitamos. Gracias a todos mis compañeros Luis, Joaquín, Mario, Jordi, Saraí, Aranza, que no está con nosotros, Fer, que está aquí también presente. Gracias por su participación y por sus comentarios. Los invitamos a las otras mesas libres. Ya iniciaron. Si el equipo de soporte nos apoya también a poner por aquí en el chat los enlaces de las que se encuentran a continuación que ya estén iniciando. Muchas gracias.